A ver, Víctor Manuel Cruz, ¿Atienza o Atienzo? Atienza. Atienza, ¿verdad? ¿Cómo te presento? ¿Como sismólogo? Sí, sismólogo. De la UNAM. De la UNAM. Estudiaste geofísica. Así es. ¿Y por qué estudiaste geofísica? Bueno, pues la motivación primera fue porque son unos estudios con bases físico-matemáticas muy sólidas, ¿sí? Eso por un lado, que era un atractivo muy grande para mí. Y bueno, luego, ¿por qué me decidí especializar en sismología? Pues porque resulta ser un fenómeno, los sismos, extraordinario. Es decir, cada vez que yo experimento una sacudida, no deja de maravillarme, de provocarme una sensación de incomprensión y de asombro, ¿no? Entonces, sí, incluso escribiste algo que me pareció súper interesante viniendo de un científico que piensa en números, así, ¿no? Que saca el instinto animal de todo ser humano, un sismo, ¿no? Así es. ¿Hemos aprendido desde el gran sismo de 85? ¿Hemos avanzado en el país con respecto a eso? Muchísimo. ¿Por qué? Porque a raíz de esa catástrofe se instrumentó, es decir, se instalaron aparatos de medición, muchos aparatos de medición que permitieron, con los años que han transcurrido, registrar miles de sismos que ocurren en nuestro territorio, con base en los cuales se ha podido caracterizar con mucho detalle lo que llamamos la respuesta sísmica de cada lugar, por ejemplo, en la Cuenca de México, ¿sí? O sea, hemos entendido mucho mejor a raíz de esa instrumentación masiva que ha tenido el país en general, pero sobre todo la Cuenca de México, cómo se comportan las ondas sísmicas, cómo se amplifican en ciertos lugares. Que al entrar a la ciudad se amplifican muchísimo, es correcto, ¿no? así es. 100 veces leía. Pues, ¿Está bien el dato? Pues hay, para ciertas frecuencias de oscilación de las ondas, la amplificación del movimiento en algunos puntos de la cuenca puede alcanzar hasta 500 veces más fuerte, o sea, una amplificación mayor que la que experimentan las mismas ondas a la misma distancia epicentral fuera de la cuenca. ¿De dónde se genera el sismo? Ajá. Eso. Okay. Entonces sí, es impresionante ese efecto de sitio que llamamos nosotros, esa amplificación debido a las propiedades del suelo de la Ciudad de México, no tiene comparación a nivel mundial. O sea, no hay amplificaciones de esa magnitud reportadas en ningún otro sitio del mundo. Entonces es un fenómeno extraordinario para los sismólogos, ¿no? que plantea muchas preguntas. ¿Sí? Y hemos podido avanzar mucho en la comprensión, ¿no? Sí, he leído que incluso han hecho estudios de suelo, ¿no? Y han detectado de manera muy puntual las zonas de mayor riesgo dentro de la ciudad. Así es. ¿No? ¿Tú en qué zona jamás comprarías una casa? A ver, estrictamente hablando, no hay ninguna zona en la cual uno no pueda vivir tranquilamente. Para eso sirve la ciencia, para eso sirve la ingeniería, claro. Para una vez que uno conoce la violencia con la que van a ser las sacudidas en tal manzana. ¿Lo saben al grado de manzana? Sí, hoy ya hay una microzonificación de la respuesta sísmica de la Cuenca de México. Entonces, con base en esa información que hoy sabemos, se pueden diseñar estructuras, ¿no?, capaces de soportar la sacudida correspondiente. Entonces, estrictamente hablando, a pesar de vivir en la Roma, o en la Doctores, o en el centro, que son por excelencia las colonias donde mayor amplificación hay, una casa o un edificio construido de acuerdo al reglamento actual de construcción. De acuerdo al reglamento ya se contempla. Sí, claro. No debería haber ningún riesgo. Yo desde luego sí preferiría habitar en un lugar donde sé que las sacudidas no... ¿Cuál sería ese lugar ideal? Pues, a ver, lo que llamamos la zona de Loma, que es la región circundante de los antiguos lagos que hubieron en la cuenca del Valle de México, porque ahí el suelo es más duro. ¿Sí? Esto, por ejemplo, aquí estamos en zona firme, ¿no? Porque estamos grabando en el Pedregal. Correcto. Entonces, esta podría ser, por ejemplo, una zona donde el riesgo es menor. Sabemos que va a haber un gran sismo en la Ciudad de México. Es como lógico porque hay elementos científicos que nos permiten determinar así. Sin embargo, no podemos saber cuándo. Esto es cierto, ¿no? Así es correcto. Y dos preguntas.
¿De qué manera nos tendríamos que preparar? ¿Estás tranquilo con respecto a la prevención? A raíz del 85 han habido esfuerzos muy grandes, institucionales, por crear, por un lado, una cultura de prevención importante en el país, ¿no? Se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, se crearon instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se creó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que está a cargo de la alerta sísmica temprana, que son sin duda esfuerzos que reducen el riesgo al que estamos expuestos en el país, ¿no? Entonces sí, yo creo que se ha avanzado, a pesar de que considero yo que hay lagunas grandes en la educación básica del mexicano, relativa a este dominio del conocimiento que debería ser en cierta medida prioritario en México, porque este fenómeno es una amenaza real, es decir, y va a seguir ocurriendo siempre. Seguirán habiendo sismos muy grandes, tan o más grandes que el de 85. Sí, tú has dicho que puede ser 2 a 3 veces mayor, pero no sabemos cuándo, reiteramos. Sí, ¿no? ese dato es correcto, es decir, que hay estimaciones cuantitativas de sismólogos que demuestran que si un sismo como el de 85 se produjera en lo que conocemos como la brecha sísmica de Guerrero, esto es en el segmento de la costa que va más o menos desde Acapulco hasta Papanoa, si ahí se produjera un sismo como el del tamaño del de 85, dado que este segmento es el más cercano a la Ciudad de México de toda la costa, o sea, ¿no? Entonces las ondas sísmicas que provocarían en la Ciudad de México podrían alcanzar amplitudes de 2 a 3 veces mayores que las que vivimos en septiembre de 85, ¿no? Y esa cultura de prevención es la que deberíamos asimilar todos los mexicanos desde pequeños, porque es ¿no? Porque es un fenómeno que estará presente siempre en nuestras vidas, ¿no? Claro. No se puede prevenir cuándo va a temblar. ¿Pero tú crees que llega un momento en que hay un avance científico que lo permita? A ver, una precisión. Sí se puede prevenir. No, decir. Predecir, ¿no? Exacto, predecir. Exacto, sí, efectivamente. No se puede predecir hoy la ocurrencia de un sismo. Exacto. Sin embargo, a ver, los avances en la ciencia, los descubrimientos que hemos hecho la comunidad sismológica internacional, digamos, apuntan hacia que tal vez en un futuro no muy lejano podamos identificar fenómenos, ¿no? Precursores, ¿no? O asociados a la ocurrencia inminente, ¿no? De un sismo mayor, ¿no? Entonces comentaba yo que estamos comenzando una colaboración muy grande con varias universidades en Japón, nosotros el Instituto de Geofísica de la UNAM, con la que vamos a instrumentar, a poner estaciones de observación en el fondo del océano, frente a las costas de la brecha sísmica de Guerrero y en la costa también, con las que esperamos poder detectar señales que podrían estar ligadas a procesos anteriores a la ruptura de un sismo mayor. ¿Sí? Entonces, digamos que sin ser posible hoy, los descubrimientos en otras zonas de subducción similares a la mexicana, muy recientes, apuntan hacia la posibilidad de identificar esas señales posiblemente ligadas a la ocurrencia de un sismo grande, ¿no? Entonces, sí, tal vez nos toque vivir el que podamos predecir la ocurrencia de un sismo, tal vez. Tal vez. Es fascinante. Muchísimas gracias, Víctor. Al contrario. Ustedes entren en nuestra página de internet, además de esta entrevista con Víctor Manuel Atienza, y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.